personalmente, nadie me ha dicho los hechos de los que se me acusa. Y no voy más, porque luego te harán preguntas y todas esas cosas. Y en segundo lugar, a mí ayer en las dependencias policiales se me ha pasado una cédula de citación al juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela. Y evidentemente yo voy a prestar la máxima colaboración a las instancias judiciales, como lo he hecho siempre y como creo que debemos hacer las personas, y mucho más, y además somos públicas. Y solo una pequeña matización, porque hoy quizá menos en la prensa escrita, pero ayer en los medios digitales salió alguna información que, como es falsa, sí me gustaría desmentirla. Y serán las últimas palabras que les diga. En el registro que se produjo bajo secreto sumarial, en mi domicilio, donde se requisaron una serie de documentos, no muy abundante, pero una serie de documentos de ámbito doméstico. Y luego en el registro que se produjo en las dependencias de la Diputación, en mi despacho y en el despacho de mi secretaria, donde se produjo también el requisado de un número muy reducido de documentos de ámbito oficial, en este caso. En ninguno de los dos registros se incautó cantidad de dinero alguna. Y eso sí que me parece necesario decírselo, porque han salido informaciones extrañas y quiero trasladárselo. ¿Les puedo atender alguna pregunta? Eso es lo único que le puedo trasladar ahora, porque todo está bajo secreto sumarial. Y le puedo atender alguna pregunta concreta, pero si ustedes se extienden en preguntas en que yo considero que pueden cumplir en ese secreto sumarial, pues no voy a poder contestárselas, y entiéndanme ustedes que mi obligación, tengo una citación judicial y por tanto mi obligación es atender primero al juez. Perdón, una cosa que me ha olvidado, tiene usted razón y aprovecho para decirla. Después de hacer el registro en mi domicilio y el registro en mi despacho, la autoridad, el responsable policial requirió a través de la Secretaría General, bueno, me requirió a mí, pero a través de la Secretaría General, la documentación sobre el expediente de la adjudicación del plan zonal de la zona 17 correspondiente a Orihuela, a la Vega Baja. Y perdón, ahora ya sí la atiendo la pregunta, pero era por si me iba a preguntar eso sí que se me olvida decirlo. Después de hacer los registros, se nos pidió, y entonces yo lógicamente solicité el auxilio de la Secretaría General para que facilitara a los miembros de la unidad de policía el expediente del plan zonal de la zona 17. Bueno, usted no me pregunta si tengo el pelo rizado, ¿no? Yo tengo el pelo rizado. Yo no le pregunto si usted es honrado o no. ¿No vale la contestación? Pues en el momento en que se producen los registros, se me comunicó que estaba detenido. ¿Y detenido por orden de quién? No, yo no entro. Yo lo único que tengo es que se presentó a mi domicilio una unidad de policía, se identificó correctamente con un secretario judicial y yo los atendí y los acompañé e hice todo aquello que me dijeron. Y después, cuando se me solicitaron unas preguntas y yo hice las correspondientes respuestas, se me dio una cédula de citación, que es la cédula de citación que tengo aquí. Si usted quiere se la leo. Pero la cédula de citación se la leo y así no tenemos que hacer suposiciones. Célula de citación, don José Joaquín Ripoll Serrano, documento nacional de identidad 21401812J. En virtud de lo acordado por el juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, Alicante, antiguo mixto 3, en el procedimiento de diligencias previas 651/07, por la presente se le comunica que deberá personarse el día 8 del 7 del 2010 a las 14 horas en la referida sede judicial. Cita en la Plaza de Santa Lucía sin número para ser citado en declaración. Y luego pone una coletilla, por leerle todo, que dice: en caso de no comparecer sin causa justificada, se adoptarán las medidas legales correspondientes, quedando usted debidamente notificado. Sí, yo le puedo leer otra vez la cédula de citación, pero es que como lo antes del pelo rizado. Oiga, ¿yo qué tengo? Pues los he contado ayer.
ustedes saben que con un auto del juzgado se registró mi domicilio, mi despacho y el despacho de mi secretaria. Luego fui a comisaría y luego se me dio una cédula de citación que se la he leído textualmente. Yo soy arquitecto en excedencia. No, las iniciativas políticas no tienen nada que ver con esta rueda de prensa. No, creo que entendiendo a su derecho de que los responsables públicos les contemos lo que podemos contarles y no podemos contarle más. Las iniciativas políticas vendrán después si tienen que venir, o si no tienen que venir no vendrán, pero no hay. En este momento yo lo que quiero tenderles es su derecho a que las personas públicas les contemos aquello que pensamos que podemos contarles. Pero no puedo ni hacer conjeturas, ni revelarles cosas que francamente no sé, ni imaginarme cosas que no sé, porque además hay un secreto sumarial y cuando yo sepa algo más, lo normal es que si mañana voy a citar, iré por supuesto a la citación del juez, pues les convoque el día siguiente, como he hecho hoy con los hechos de ayer. Ayer no les convoqué porque parecía razonable que no les convocara y les podré contar todo aquello que les pueda contar. Evidentemente, máximo respeto por mi parte y colaboración hacia la autoridad judicial. La policía me hizo una serie de preguntas y yo las contesté, aproximadamente unas 10 o 12. Como usted comprenderá, he hablado con muchas personas y si es por citarle solo las más destacadas, hablé con don Mariano Rajoy ayer por la tarde cuando estaba ya en mi domicilio y con el presidente Camps también. Señor Ripoll, por favor, con respecto al comunicado que emitió la Diputación ayer, declaraban que usted estaba en libertad sin cargos y sin medidas cautelares. La Diputación no emitió ningún comunicado ayer. ¿Cómo que no? Pues si emitió un comunicado fue sin mi consentimiento. Pues es que hay una pequeña contradicción. No, lo que hay sin contradicción es lo que les he dicho hoy. Exacto, es que su abogado ayer comunicó que si sí. Si usted quiere, le vuelvo a leer la cédula de citación. Los hechos son los hechos y los intérpretes son los intérpretes. Esos son los hechos. A mí me cogieron en mi casa a las 8 de la mañana en pijama. Bueno, me cogieron. Convenientemente ordenado y, lógicamente, con una corrección absoluta por parte de la unidad de la policía. Y además quiero agradecerles la corrección que, en todo caso, tuvieron conmigo. Lo que pasa es que, evidentemente, en el ámbito familiar, pues estas cosas son distintas, ¿no? ¿Qué dijo el señor Rajoy ayer cuando le llamó? Pues, si yo le contara lo que me cuenta el señor Rajoy cada vez que me llama. Sí, por supuesto, en eso sí me trasladó todo su ánimo y todo su apoyo. Ayer por la tarde, Domingo Soler, su presidente Camps igualmente. Su vicepresidente. Y ya, ustedes ya interpreten lo que quieran, pero ya no les voy a decir más porque no tengo más que decirles. Y les he querido traer la cédula de citación para que no haya ninguna duda. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir. ¿Qué entiendo yo? Que mañana me presentaré en el juzgado a las 2 del mediodía con mi representación legal correspondiente y nada más. Es que yo soy arquitecto en excedencia, no me acuerdo ya casi ni cuando era arquitecto. O sea que... Nada, pues no le contesto nada más. Muchísimas gracias. Un comunicado del cual deja constancia de que no se practicó detención ayer de su persona por orden judicial. No, yo lo único que tengo noticias es lo que yo les he trasladado y lo que... Primero, las pequeñas notas que les he dicho para no salirme del guión. Y segundo, pues la cédula de citación para que no haya duda de cómo está, que soy. Y yo no sé más. Yo lo único que sé es que mañana a las 2, con mi correspondiente defensa de abogados, voy a estar en Orihuela. Lo demás ya son... No, perdón. Mi estado de ánimo, por calificarlo con una frase que va a ser la última, es bueno.